ex ministro de Educación, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, pero hoy básicamente, aunque tratemos otros temas con él, vamos a hablar de los resultados del último informe PISA que el país y el gobierno han celebrado porque presenta una mejoría del país, desde luego muy distante de los países que están a la cabeza de estas pruebas, como el caso de Singapur, que está en primer lugar. Entonces, Melanio, en primer lugar, como dominicano, imagino que te enorgullece de ese avance, porque tú lo que quieres es el avance del país, no importa en qué momento se produzca. Sí, y creo, al tiempo de saludar a todo el panel, sí, pedir que por favor tratemos de poner esto en contexto. Yo me apoyo con algunos recursos tecnológicos que nos permita entender cuál es la situación. Yo tengo 5 premisas o 4. Y Melanio, déjame decirle a Julio sobre esa pregunta que te hizo, que yo no sé si a ti te pasa, Melanio, lo que a mí me pasa como una simple ciudadana, que escucho eso de PISA y me pongo a dudar, ¿pasará esto? Como cuando uno le dice a un contador, prepárame un informe, dice, ¿con qué objetivo? No, ¿es para la DGI o es para un cliente? Y ese contador no va a mentir, pero el mismo informe varía según el objetivo. ¿Tú entiendes lo que digo? Y quiero decirle, con esto no quiero hacer politiquería ni política. En el 2009 el presidente Fernández me pidió que participásemos en PISA y yo me opuse. Yo le dije que era la crónica de una muerte anunciada, que tenemos que prepararnos antes de ir a una prueba PISA. En el 2015, cuando se tomó la primera, yo advertí al presidente Medina que si esos resultados se conocían antes de las elecciones, su reelección se iba a ver en peligro. ¿Por qué? Porque PISA es justamente un instrumento de promoción de los países. Es la galería del Club de los Ricos, al cual hay que pagar una membresía anual y hay que pagar un costo por las pruebas. Y yo debo decirle... Pero ese pago no condiciona los resultados. No condiciona, pero cuando tú entras a un club, tú tienes que recibir algún tipo de beneficio o tratamiento de quienes dirigen ese club. Y yo le puedo decir lo siguiente: México hoy, AMLO, está en la picota pública. López Obrador. México perdió. Y en España, en el 2009 se declaró depresión nacional, hasta el punto que Pérez Reverte acabó con el... Pérez Reverte. Yo le voy a invitar a que lean un artículo de Javier Sala, catedrático de Columbia, que hace muchos aportes en materia de educación y tecnología, para que recreen lo que pasó en el 2009 en España. Mis planteamientos iniciales: hay que poner un asterisco a los resultados de PISA del 2022, conocido esta semana. ¿Por qué? José habló de un falso positivo. Voy a exponer. Yo creo que ahí hay un falso positivo. 2. La prueba PISA, aunque son las de mayor rigor científico, no son las más representativas de lo que pasa en la escuela dominicana. También desarrollaré esa tesis. 3, las informaciones de las actuales autoridades son contradictorias, porque en mayo de este año, en base a las pruebas diagnósticas, decían una cosa y esta semana se destapan con una celebración en el Palacio Nacional. 4, pruebas al canto. ¿Qué dice PISA a mayo del 22? ¿Qué dice YESE? YESE es el Laboratorio Latinoamericano de la Calidad Educativa, que es más cercano a nosotros y que también hace pruebas. Y tenemos los resultados del 2019. ¿Y qué dice el MINER en mayo del 23 respecto a las pruebas diagnósticas de tercero, sexto y tercer grado, que son pruebas censales? Es decir, abarca a todos los alumnos de tercer grado, a todos los alumnos de sexto grado y a todos los alumnos de tercero de bachillerato. Y al mismo tiempo es la evaluación más significativa. ¿Por qué? Porque te evalúa a los niños y niñas al principio, cuando ya deben reflejar que dominan lectoescritura, tercer grado. Te lo evalúan a medio término, cuando salen de primaria a sexto grado, y te lo evalúan antes de salir de bachillerato.
no como las pruebas nacionales que solo te evaluaban el producto final. Si tú no evalúas y actúas en función de los resultados de esa evaluación, en el proceso tú no estás haciendo nada. Entonces, yo quiero, antes de desarrollar esas ideas, que oigamos brevemente un video de la subdirectora de UNESCO, una doctora en lingüística, que hace una síntesis de lo que es la educación en nuestra región, para entonces poder hacer la comparación. ¿Recuerdas de cuándo fue ese video? ¿Cuándo fueron esas declaraciones? Fue en una presentación a propósito de la última prueba del Laboratorio Latinoamericano de la Calidad de Educación, justo en el momento en que aquí estábamos aplicando la prueba PISA en mayo del 22. En ese evento participó la viceministra Ansel Checker, una profesional de vastísima experiencia, que fue designada en nuestra gestión para dirigir pruebas nacionales, y este gobierno la ascendió al puesto de viceministra, y es una profesional calificada, íntegra, y que fue quien me pasó esa intervención de la doctora Giannini. Por favor. Muchas gracias, Paula. Estimados ministros, colegas, señoras y señores, estamos a 8 años de la línea de meta para alcanzar el objetivo 4, garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa y oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida para todos. Los hallazgos publicados en el estudio de hoy son anteriores a la pandemia de COVID-19, que ha exacerbado una crisis educativa preexistente, afectando con más fuerza a los más vulnerables y marginados. Los resultados son motivo de gran preocupación, pero también proporcionan pruebas claras sobre hacia dónde se debe canalizar la atención y la inversión. Después de todo, este es el objetivo de tales estudios: informar la toma de decisiones y las políticas públicas. En pocas palabras, este estudio encuentra que la educación en toda la región reposa sobre cimientos endebles. Esto no es solo una injusticia para los niños, retrasa todo el desarrollo económico y social en un momento en el que todas las naciones necesitan más educación y mejor educación para hacer frente a desafíos masivos. El aumento de las desigualdades, la aceleración del cambio climático y la transformación digital, por citar solo algunos. Desde el último informe en 2013, no han habido avances significativos en la mayoría de los países que participaron en ambos estudios. Los datos muestran que más del 40% de los estudiantes de tercer grado no alcanzan los niveles mínimos de competencia en lectura y matemáticas. Una cifra que se eleva al 60% en sexto grado, que también incluye ciencias. Las oportunidades de aprendizaje son desiguales dentro de los países. Los estudiantes de grupos indígenas tienen resultados más bajos que sus compañeros de niveles socioeconómicos similares, lo que destaca una doble desventaja. Se prevé que los cierres prolongados de escuelas aumenten aún más las pérdidas de aprendizaje debido a la situación socioeconómica, el género, la discapacidad y la falta de acceso a la tecnología. Sin medidas correctivas para abordar la pobreza del aprendizaje, millones de niños se enfrentan a la perspectiva de la marginación, con todas las consecuencias que esto conlleva para las personas y las sociedades. La conclusión más fundamental es que la equidad y la inclusión deben ser la medida de todas las políticas. Y esto es bien sabido, pero no se le está dando prioridad en la práctica. Esto comienza temprano, con la educación preescolar como un fuerte predictor de logros futuros. Si bien la región tiene una alta cobertura, los estudiantes que no tienen acceso a este nivel obtienen resultados de aprendizaje más bajos en la escuela.
hay una gran cantidad de lecciones que aprender de este informe, que abarcan a los maestros, sus prácticas y recursos en el aula, en los entornos escolares, así como a los padres y sus expectativas hacia la educación de sus hijos. La crisis de la educación requiere un compromiso político más audaz y sostenido, recursos adecuados y transformación. Desde compromiso político más audaz es lo que no tenemos. Y no es un tema de este gobierno, es un tema que tenemos que asumirlo como política de Estado. No es un compromiso audaz irse a celebrar lo que no tiene, no hay razón para celebrar, solamente para tomar notas y ver cómo podemos mejorar. Pruebas al canto. En principio que había que poner un asterisco a esos resultados, porque eso es importante, porque viniendo de ti se puede decir, claro, él está en oposición, ahora conseguimos estos logros y no los reconoce. No, efectivamente. ¿Qué es PISA? ¿Qué son las pruebas PISA? Las pruebas PISA evalúan la literacidad, el término literacidad de los jóvenes entre 15 y 16 años. ¿Qué literacidad? Conjunto de habilidades y competencias para poder utilizarla en el razonamiento, poder incorporar eso a su vida cotidiana. No evalúa grados, no evalúa asignatura en particular, sino conjunto de habilidades y competencias. ¿Qué resulta? Si fuésemos a establecer logros, habría que pensar en dónde estaban los alumnos que se evaluaron a los 15 años en primer grado. 2013, cuando comenzó a aplicarse el 4% del PIB a educación. Del 2013 al 2022 hay más o menos 2 años de Josefina Pimentel, 2 años y algo de Carlos Amarante Baré, 2 años de Amarante, 2 años de Peña Mirabal, y hay un año de la oferta virtual de Roberto Fulcar y un año en que se retomó la educación presencial. Si hubiera logro, hay que repartirlo en esos 5 o 6 ministros. Pero lo que yo digo es que no hay tal logro. ¿Por qué? Por lo siguiente. Si por favor en producción me ponen el primer slide. Sí. ¿Qué fue evaluado en el 2022? Se tomaron una muestra de 254 centros PISA, como llaman, 46 colegios y 208 escuelas públicas. Por favor, si me ponen la primera slide en producción para que el público me pueda llevar la secuencia. Esas escuelas, sí, esos centros PISA, sí, ese que está ahí, fueron sometidos a un proceso de entrenamiento. ¿Cómo va a ser? Con los maestros, con la prueba anterior del 18, para que pudieran ubicarse. Porque resulta que en el 2015... ¿A qué se llama ubicarse? Ubicarse en términos de... porque una prueba en línea, en términos del enfoque, de los contenidos, y lo que es más preocupante, entender el mandato. En el 2015 nuestros alumnos se quemaron porque no entendían el mandato, sí, porque no dominan la lectoescritura. Exactamente, las preguntas. Las preguntas. Y un entrenamiento por qué tiempo. Dios, las indicaciones. Mira, y yo no digo, yo no vengo aquí a lapidar a nadie. Yo pienso que Roberto Fulcar deberá rendir cuenta como yo lo hice. A mí se me sacó el ministerio por transformador, no por denuncia de corrupción, pero también cuando yo fui al DEPRECO, y lo sabe José, y puse mi cuenta clara y escribí un libro. Ahora, habrá que rendir cuenta de ese año de la oferta virtual y evaluarlo porque no se ha evaluado. Ahora, reconozco que Roberto Fulcar, que es un especialista en educación, se dio cuenta que en México, en el 2009, los mexicanos que son del Club de los Ricos, son del Club de la OECD, tuvo 2 años, escogió las escuelas
le dio entrenamiento a las escuelas, a los alumnos que iban a ser sometidos a la prueba para poder mejorar el ranking. Es decir, eso no es aleatorio. No. No es aleatorio, si se sabe. Es aleatorio, pero ya tú sabes más o menos las escuelas que van a participar. Se puede saber cuáles son las escuelas que van a participar. Pero así es que se hace siempre. O sea, se entrena previamente al grupo a evaluar. Te digo de una experiencia en México y una experiencia en España. Y aquí ahora hubo entrenamiento de esos alumnos. Por eso digo, hay que poner un asterisco, porque la prueba PISA no dicen para nada cuál es la realidad de nuestras escuelas. No dicen nada de la realidad de nuestras escuelas y nuestros alumnos. Esa prueba PISA es un instrumento de promoción de la competitividad de los países. Por eso es que yo quiero y siempre voy contra corriente de que no se engañe a la opinión pública. ¿Y tú tenías esa misma idea siendo secretario? Sí, te digo que Leonel Fernández me lo planteó, yo decía, pero ven acá, yo recibí las primeras pruebas del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad, se aplicaron en el 2006 y nosotros recibimos los resultados en el 2008. La otra contradicción, Melanio, es que lo que se planteó siempre de esa etapa de la educación a distancia, no virtual, fue desastrosa. Y yo lo que pienso que hubo un algo positivo y lo reconocí y visité varias veces a Fulcar. Lo positivo fue que el año no se dejó perder. Que los alumnos se mantuvieron de alguna manera vinculados a las escuelas. No se fueron a la calle. Maestro. Eso es importante. Ahora, decir que hubo rendimiento es una falacia. Maestro. Y voy a esto. Espérate, déjame explicar eso. Un momentito, Manuel. Hablan de los puntajes. Y yo oí a Julio, un hombre avesado, un comunicador que, bueno, ustedes le llaman el maestro. Y así es, pero mira, maestro. Lo oí celebrando lo dice el punto. Y José Lalú habló del falso positivo. Miren, la competencia lectora, que es donde yo quiero concentrarme, porque incluso la mejora en ciencia, los muchachos con un smartphone adquieren cultura general, ven lo que está pasando con el genoma humano, ven que puede ser Marte colonizado en la próxima década. O sea, lo de ciencia tú lo adquieres como cultura general. Ahora, en competencia lectora, en comprensión lectora, en nuestra escritura, ¿qué pasó? Miren lo siguiente, ¿cómo se evalúa? Y si me lo ponen, por favor, la está sombreado en amarillo. Miren cómo se evalúan para que entendamos el puntaje en PISA. Hay 5 niveles. Sí, 5 niveles. Sí. El de arriba es el superior. El de Singapur, el de arriba es el de Singapur. Sí, ahí es que están los matatanes, como dicen. Sí, yo no entiendo eso, lo voy a estudiar. Sí, pero óyeme bien, José, se miden 3 cosas. Ustedes son comunicadores y ustedes dieron eso en la universidad como comunicadores. La primera dimensión que se mide es recuperación de información. Si a ti te ponen una prosa, un párrafo, ¿qué información sustantiva tú recuperas? Primera dimensión. Segunda, interpretación de texto. Construye el significado de un lenguaje con matices sutiles o demuestra una comprensión plena del alcance del texto. Tercero, razonamiento y evaluación. Ahí sí estamos feos nosotros. Evalúa críticamente, fíjense. Evalúan críticamente. No se le enseña pensamiento crítico tampoco. Exactamente. Entonces, es el grado 5. ¿Cuál es el grado abajo? Por favor, ¿cuál es el grado elemental? Dice, localiza una o más piezas independientes en una información explícita que satisface típicamente un solo criterio, con escasa o ninguna información en conflicto. No discrimina, es lo elemental. En términos de interpretación de texto, reconoce el tema principal o el propósito del autor en un texto sobre un tópico familiar cuando la información requerida por el texto es muy visible. Y en términos de razonamiento dice, hace una conexión amplia entre el texto y el conocimiento cotidiano o común. Señores, ¿dónde está República Dominicana? ¿Dónde? En ese último nivel. Y peor. La siguiente escala para que veamos el puntaje. Vean el puntaje, cómo
lamentablemente. Tengo rato para hacer una pregunta, maestro. Sí, Sí, ahora mismo. Mírenlo ahí, lo pueden ver. Lo del grado más simple puntean entre 335 y 407. Nosotros aquí estamos discutiendo, estamos entre 338 y 358. Miren, señores, dónde estamos nosotros. ¿Ustedes saben lo que significa eso? Ustedes se recuerdan que se pasaba cuando ustedes hicieron primaria con 60 puntos, ¿verdad? Sí. Resulta que cuando tú tenías 59, si el profesor era magnánimo, te daba el punto. Ahora, si tú te quemas con 42 y te quemas con 52, igualmente te quema. Igualmente mediocre tu rendimiento. Eso es lo que significa lo que hemos logrado ahora. Y peor aún, para terminar en comprensión lectora y para que no vean que este es un problema de política. Aquí está el cuadro con el rendimiento de las tres pruebas. Por favor, la que dice promedio de los 3 años de aplicación por asignatura. Ese gráfico, promedio de los 3 años por aplicación por asignatura. Veamos, lectura, 2015, 358. 2018, bajamos a 342. 2022, que es lo que se ha resaltado, subimos a 351. Pero respecto al 2015, bajamos 7 puntos. O sea, que en el 2015, comprensión lectora, me estoy concentrando en eso, 358. Y ahora en el 2022. En el 2018 bajamos a 342, malo. Okay. En el 2022 subimos, pero no alcanzamos el 2015. ¿De qué estamos celebrando, por Dios? Manuel. Maestro, sí. Mire, primero comparto la tesis suya de que si hay algún éxito, y yo pienso que lo hay, a pesar de que no estoy conforme, porque evidentemente no estamos ni siquiera en la medida que necesitamos. No estamos conformes. Debe ser el éxito, debe ser compartido. Yo comparto esa tesis suya. Inclusive, cuando yo hablé de eso, dije que Danilo dejó la infraestructura. Sin esa infraestructura no se logra ningún éxito. Ahora, cuando usted plantea 2 años de fulano, no. Después de doña Josefina, ahí no llegó un maestro. Ahí llegó gente a hacer campaña con el presupuesto nacional, a querer ser presidente, usted lo sabe. Y además de eso, quiero preguntarle, el hecho de que haya dejado Danilo Medina la infraestructura creada y llegó Fulcar con un plan, que usted lo sabe que llegó con un plan, y se midieron 2 años, no existe posibilidad. Y también con una campañita. No, yo estoy hablando del plan, lo otro era un supuesto. Tal vez con una campañita, porque él fracasó por algo. Lo otro era un supuesto. Porque Segundo, él fracasó estrepitosamente. le pregunto, maestro, ¿no hay posibilidad de que habiendo Danilo Medina dejado la infraestructura y el plan de trabajo desarrollado haya por lo menos mínimamente un éxito? Yo no sé llamarle éxito. Resultados positivos, que no es lo que queremos, pero resultados positivos. Esa primera pregunta. Y segundo, ¿por qué si usted habla de que se prepara previamente al estudiante para que sepa que se va a enfrentar, por qué de la experiencia de 2015 nosotros fracasamos en 2018? ¿Cómo pasó eso? Bueno, ¿Ustedes vieron haberlo preparado? ¿Ustedes decían así? exactamente, cada quien debe rendir cuenta por lo suyo. Okay. Yo dije que sí hubo algo importante en el caso de Roberto, que no se evaluó su modelo de educación a distancia, cuando llegó la presencial. ¿Y saben qué tiempo fue? 5 meses. De enero a mayo que tomaron la prueba. Por eso decimos, señores, en 5 meses tú no impactas la educación, tú impactas la educación en el mediano y largo plazo. Ahora es importante, y digo, y puse el ejemplo de México, no estoy, digamos, ni satanizando ni condenando la actitud de entrenar a esos muchachos. Ahora, que se sepa claro que no es para diagnosticar la situación de la escuela. No hablemos de la pandemia, porque en la pandemia todos los indicadores se deterioraron. Ponme, por favor, la último slide, para que ustedes vean por qué es contradictoria la información de las autoridades. Sí. El último slide, y hay un tema hasta de competencia y de conflictos internos. Bueno, profesor, las autoridades no. Maestro, no me respondió. No, ahora, las noticias. Ponme la última del Listín Diario de mayo. Maestro, me va a responder con un slide las 2 preguntas mías. ¿Me va a responder con un slide las 2 preguntas mías? No, te contesto ahora. Okay. O sea, parece que no, parece que en el 18 no hubo, porque evidentemente no. La última, la que es del Listín Diario, una rueda de prensa de actuales autoridades. ¿Qué nos dice el ministro de Educación en mayo de este año? Mírenlo ahí. ¿Quién es ese? Ángel Hernández. Pero es el mismo que dice que no hace contrato y allí se lo presentó aquí. ¿Es la misma persona? El mismo. Él dice en mayo de este año que es deplorable, que los 2 primeros años de gestión de su gobierno se perdieron y que los aprendizajes retrocedimos. Lo dicen en mayo. Entonces, para mí, el presidente Abinader le tomaron el pelo, lamentablemente. Porque tú no puedes decir eso en mayo y ir ahora a celebrar resultados de PISA. ¿Por qué dice eso, Miner?
porque ese es el resultado de las pruebas diagnósticas de tercero y sexto grado, que a propósito se aplicaron ahora y estamos esperando los resultados. Ojalá que lleguen antes de las elecciones. ¿Por qué? Porque son pruebas censales, son las que objetivamente te dicen cómo están nuestros niños y niñas. Melania, finalmente, ¿cómo está la alianza Rescate RD? El abrazo del borracho. No, la alianza Rescate Soy yo que RD. lo digo así. Las cosas van bien. Yo he dicho que el éxito de Rescate RD depende de 3 elementos. La compactación en cada territorio de esa alianza. En el caso del PLD, un propósito, nuestro voto morado, que no es el voto morado entero, porque no hay una boleta que se secciona, el voto morado en todos los niveles. Es morado. Sí, entonces debe haber un propósito, cada fuerza opositora un propósito, promover a su candidato, en el caso nuestro Abel Martínez. El segundo, la compactación que implica crear 32 estrategias, una por provincia, porque no es lo mismo Santo Domingo Norte, donde nuestros compañeros tienen que trabajar para cobrar en mayo, o la capital, donde la Fuerza del Pueblo tiene que trabajar por Domingo Contreras para cobrar con Omar en mayo. Por consiguiente, compactación y confianza. Y no es al revés. Y confianza. Si Omar Fernández no es si eso se logra, aquí habrá competencia de segunda vuelta. Pero no pone Omar en febrero para impactar a mayo. No es un fenómeno. Profesor, ¿usted cree tal como dijo? Es que él no es candidato a alcalde. Debió serlo. Dijo el expresidente Danilo Medina cuando se refirió a la alianza rara, que el PLD, que yo lo veo en decadencia, porque salen todos los días gente, comité central, comité político, todos los días salen. Pero yo estoy dándole argumento a mi pregunta. Una conferencia. Es un argumento a mi pregunta. Adelante, entonces, Virgilio. Gracias, Nayib. Entonces, profesor, ¿usted cree que el PLD, la marca PLD, está en decadencia? De ninguna manera. Y cuando tú dices que hay una estampida, naturalmente el gobierno ahí se hizo investigación. ¿Dónde están las debilidades a nivel de Congreso? Y se conquistó 8 diputados para pasar el mamotreto del contrato de Aerodón. Que debo decir aquí, Virgilio, muy a tu pesar, que ese contrato el PLD lo va a impedir por todos los medios posibles, porque se trata de una estafa. Y ojalá inviten aquí a Juan Ariel Jiménez para que vean los detalles. Digo lo siguiente. Pero Juan Ariel lo vamos a impedir. Sí, profesor, pero y para que luego no tengamos que pagar al perder una lista internacional, porque es una empresa pública francesa la que está envuelta. Profesor, y estas empresas usted no que ahí, cotizan, profesor. cuando digo una empresa pública, cotizan en bolsa, no son, profesor, pero usted estaba son ahí. muy sensibles a los escándalos. Profesor, pero usted estaba ahí en el momento en que se hizo la primera contrato con Aerodón, que era con un grupo local, que yo no lo menciono porque no vale la pena, pero usted estaba ahí. Y se dijo que se iba a hacer una serie de inversiones y una serie de cosas. ¿Dónde quedaron esas inversiones? El antecesor directo de este gobierno. Usted estaba ahí, pero el gobierno, sí, yo estuve hasta. Usted olió donde guisa, pero no guisó. Yo estuve de abril del 99 estuvo antes a agosto. Usted estuvo antes. Yo preparé la mesa. Preparé la mesa. Y naturalmente, de ahí fui a la autoridad portuaria. Y el presidente Fernández me dijo: hay que terminar el contrato para el multimodal. Tiene 2 años dando vueltas. Y yo le puse un canon. Y el canon está ahí. Hasta el punto de cuando se hizo la inauguración del puerto multimodal, Hipólito le dice a Ike Tavares: ¿qué busca aquí te come solo? Y dijo Ike Tavares: Melanio está aquí porque nos puso a pagar un canon y no cobró peaje. No le tocó, pero lo del aeropuerto, por eso usted no sale en el libro de negocio de bajo vuelo. Por eso usted no sale. Usted no sale. El presidente Fernández entregó el contrato. Hipólito Mejía le hizo 2 adendas. Y en esas 2 adendas lo liberó de la inversión que tenía que hacer en infraestructura. Yo llamé a este programa y dije: investiguen cuál fue la inversión en infraestructura. Segundo, y cómo impactó las tasas aeroportuarias. ¿Quién fue que lo liberó? ¿Quién lo liberó? Profesor, ¿quién lo liberó, por favor? Profesor, nada más para no dejar eso así. Si usted quiere, profesor, qué barbaridad. yo le digo
el intercambio que hubo con esas empresas y una concretera que se entregó. Yo se lo digo aquí en estos micrófonos. Y también tiene que decir yo se lo digo, porque el Senado. Yo se lo digo. Yo se lo digo. Y también digo porque el yo Senado. Se lo digo. Porque usted, profesor, Senado, no se mete en eso. Porque usted vio el guiso, pero no le tocó. Entonces yo te digo. Usted vio el guiso. Usted tiene autoridad moral para hablar. No, él tiene, porque él vio el guiso. Pero no lo tocó. Pero a su compañero, se sirvieron con la cuchara grande. Yo quiero que se le pregunte a la mayoría senatorial, que hoy son notables dirigentes, no, yo quiero que le pregunte a lo que le tocaron. ¿Dónde estuvo el guiso? ¿Dónde estuvo el guiso? Y los cuartos. Pues gracias, los Melania, cuartos muchas gracias. Cambio fuera. A ustedes.